Hola chicos, bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy vamos a hablar de lo que son componentes rectangulares, pero vamos a iniciar desde lo más básico. ¿Estamos? Ahora, aquí tenemos un plano cartesiano, en él hemos dibujado un vector, nuestro vector es f, y nuestras componentes están en f de x y f de y. Entonces por acá tenemos f de x, si miramos que lo que se está formando aquí es un triángulo rectángulo, nosotros podríamos decir, ojo, que si yo miro, vamos a iniciar por aquí, f de x, ¿quién es f de x según este ángulo? Así como está, vamos a llamar este cateto ¿qué? Adyacente. ¿Sí? Y f de y, mira que tenemos acá, en este lado, lo vamos a llamar cateto opuesto, lo que está al frente del ángulo. Cateto opuesto. Y esta f que tenemos aquí, es toda esta que viene aquí, yo la puse allá, pero es la que está aquí, lo vamos a llamar hipotenusa. Mira, estos conceptos básicos ya los conocías. ¿Estamos? Ahora, mira lo que vamos a hacer. Con el uso de las funciones trigonométricas, vamos a determinar las componentes f de x y f de y. Eso es lo que vamos a necesitar para empezar a trabajar con este tema. Yo voy a hacer así, lo siguiente. Yo voy a decir, ojo, por aquí, voy a empezar. Coseno del ángulo, en ese caso sería el ángulo teta. ¿Sí? ¿A quién va a ser coseno de teta igual? Coseno de teta va a ser igual a cateto adyacente, ¿sí o no? Si aplicamos aquí coseno va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Y si aplico el seno, voy a tener seno del ángulo teta, va a ser igual, ojo, a cateto opuesto sobre hipotenusa. Estas son las que necesitamos por el momento. Ahora vamos a transformar esto que tenemos aquí en función de estas variables que utilizamos acá. Entonces vamos a tener lo siguiente. Ojo, va a ser coseno de ese ángulo teta va a ser igual. ¿Quién es cateto adyacente? Cateto adyacente es f de x. Entonces quedaría f de x ¿sobre quién? Sobre la hipotenusa, que sería f. Vamos para acá, pasa lo mismo. Entonces, ojo aquí. Seno de teta va a ser igual. Cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Fy. Entonces vamos a tener f de y. ¿Sobre quién? Vamos aquí. Sobre la hipotenusa, que es f. Acá está mostrado. Ojo, que lo que yo quiero es estas componentes fx y fy. Entonces vamos a despejar de aquí. Entonces yo voy a decir, ojo, f de x va a ser igual despejando. Entonces multiplica este por este. F por coseno de teta. Vamos con el de acá. Entonces nos va a quedar, entonces, f de y va a ser igual a ¿quién? A f por seno de teta. Estas son las componentes básicas con las que vamos a trabajar de aquí en adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos de todo este proceso que te mostré? Esto. ¿Sí? Eso vamos a ver estas dos formulitas y vamos a resolver un ejercicio. Ok, mira que tenemos lo que necesitamos simplemente. Nuestro ejemplo dice, si en la figura F es igual a 20 newton, en este caso tenemos 20 por aquí, ¿sí? Y el ángulo teta es igual a 40 grados, es lo que vamos a cambiar teta aquí, ponemos 40 grados.
Calcular f de x y f de y. Vamos a calcular f de x y f de y. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Con esta formulita que tenemos aquí indicada. Entonces es sencillo, solo es sustituir y trabajar con nuestra calculadora. Entonces vamos a comenzar por f de x. Yo digo f de x va a ser igual, ojo, a f por coseno del ángulo. Y eso va a ser igual, sustituyendo f sería 20 newton por coseno del ángulo θ, que serían 40 grados. ¿Sí? Igual, vamos a tomar nuestra calculadora y vamos a poner 20 por, y una coseno de 40 grados. Y eso nos va a dar un resultado de 15.32 newton. 15.32 newton. ¿Sí? Ahí está f de x. Vamos a calcular f de y de la misma manera. Entonces, f de y va a ser igual, ojo, a f, pero esta vez con el seno del ángulo θ. Y eso va a ser igual. F ya sabemos que es 20. 20 newton multiplicado por el seno de 40 grados. ¿Sí? Volvemos y utilizamos nuestra calculadora para hacer ese procedimiento. Y decimos 20 multiplicado por el seno de 40. Eso nos va a dar 12.86 newton. Mira. Y ahí está lo que queríamos calcular. F de x y f de y. ¿Sí? Bueno chicos, esto es todo por esta sesión. Espero les haya sido de utilidad. En una segunda sesión ya estaré trabajando con varios vectores para que podamos calcular la resultante y otras cosas.